Muy buenas tardes a todas las personas que se han dado cita acá en el auditorio del Museo Nacional de Etnografía y Folclore y también a quienes nos están siguiendo esta actividad por nuestras redes sociales. Iniciamos con esta segunda parte de la mesa 5, que nos está hablando de los saberes, de los aportes desde los diferentes saberes y ciencias. Vamos a iniciar esta segunda parte de la jornada con Abdón Zárate Fabián, que es filósofo, abogado, agricultor y futbolista. Él es dedicado a la docencia universitaria, investigación científica y servicios de consultoría. Es autor de libros sobre temas indígenas y nos va a acompañar con el tema Pachacuti como filosofía de la historia de la Via Yala. Bienvenido, Abdón. Tiene un tiempo de 20 minutos para poder después dialogar con el público. Muy bien, muchas gracias. Gracias por el espacio. Saludar y agradecer al MUSE por organizar este encuentro intercultural. Y bueno, pues nosotros hemos traído aquí una ponencia titulada Pachacuti como filosofía de la historia de la Via Yala. Primero, tal vez para ir avanzando y que posteriormente el diálogo sea interactivo y complementario, vamos a un poco acelerar. Decir que cuando los historiadores reflexionan sobre su objeto de estudio, habitualmente hacen referencia al estudio de la historia como el estudio del pasado, ¿no? Aquello que ha sucedido o la acumulación de hechos sucedidos en el pasado. Habitualmente ese es el concepto clásico que se tiene. Ahí aparece un poco la filosofía de la historia como una disciplina dentro de la historia. Yo como filósofo lo que me ha interesado un poco es reflexionar cómo es que la filosofía reflexiona sobre la historia, ¿no? En ese contexto, la filosofía de la historia, digamos, el transcurso del desarrollo de esta misma disciplina ha ido generando una serie de corrientes, ¿no? De manera general podemos decir, por ejemplo, los historiadores habitualmente hacen una reflexión del concepto de historia inicialmente como una acumulación de hechos, ¿no? Del pasado. Va a ser en la época moderna, especialmente con Voltaire, que es en el siglo XVIII, un intelectual que un poco va a reformar esta idea de historia y va a acuñar un término, no solo él, sino todos los intelectuales que están alrededor de él, pero va a ser uno de los primeros que va a acuñar este término de filosofía de la historia. Otros intelectuales posteriores van a incorporar un término, antes utilizaban el término de historie, que viene del latín, que significa acumulación de hechos en el pasado. Con los alemanes especialmente van a integrar este término que va a ser el Geschichte, ¿no? Como una nueva manera de entender la historia. La historia así va a ser entendido ya no simplemente como una acumulación de hechos sucedidos en el pasado, sino también la capacidad esa de ordenar, de sistematizar y de relacionar los hechos para darle un sentido, ¿no? Ahí es donde empieza a surgir esta idea de la filosofía de la historia, como un estudio del pasado, les decía, pero en distintas corrientes o paradigmas, ¿no? Tradicionalmente, cuando se revisa la filosofía de la historia, se identifica que hay como que dos líneas de pensamiento dentro de la filosofía de la historia. Una que es la visión lineal y la otra que es la visión circular, ¿no? Dentro de la visión lineal están muchos intelectuales. Solo aquí, como referencia, un poco hemos colocado la imagen de Hegel, que es, digamos, el intelectual más conocido. Hegel va a plantear que hay una visión teleológica de la historia, ¿no? Es decir, que hay un principio y hay un final en la historia. Es decir, la historia tiene una relación, tiene una lógica, tiene un sentido profundo, de tal manera que uno puede identificar un principio y puede identificar un final. Indudablemente ese pensamiento hegeliano tiene también bases teológicas, ¿no? Es decir, la religión cristiana es el que inicialmente ha planteado esa idea de, si ustedes, bueno, conocemos la Biblia, ¿no? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, entonces hay una idea de que hay un principio de la creación y va a haber un final, digamos, ¿no? Entonces, esta visión teleológica que inicialmente va a surgir en la religión cristiana, lo va a sistematizar San Agustín en su librito La ciudad de Dios. Hegel lo va a sistematizar como una filosofía de la historia, ¿no? En esta visión lineal, de que hay una orientación lógica en la historia de un principio hacia un final. Él va a
pensar y va a razonar de la siguiente manera, ¿no? Va a decir que a final de cuentas la historia es un desarrollo del espíritu absoluto, bueno, son categorías muy filosóficas, del espíritu absoluto que se realiza en la realidad, en búsqueda y materialización de la libertad, ¿no? Y una materialización de la libertad, una institución representativa, digamos, en la vida terrenal, decía Hegel, es el Estado, ¿no? Donde, digamos, en la época moderna, todos somos libres, existen estados que defienden la libertad en una sociedad en la que, entre comillas, todos somos iguales, ¿no? En esa misma línea había planteado Kant también esta idea, ¿no? Pero bueno, es una visión lineal que Hegel se lo toma como referencia, ¿no? Entonces él va a decir, hay una especie de evolución en la historia. Hay una etapa de infancia que es en la época o en las sociedades orientales, fundamentalmente África, Asia, ¿no? Donde podemos decir que la historia está en su infancia. Hay una adolescencia, dice posteriormente, entre los griegos y los romanos, donde ya un poco hay una evolución, incluso se conoce el concepto de libertad. Es una sociedad donde ya hay libres, aunque hay esclavitud, pero hay libres, entonces ya hay una cierta conciencia de la libertad. Y posteriormente, ya en la época obviamente de Hegel, va a decir los europeos son los que de alguna manera han llegado a ese último, a una etapa última, digamos, en ese momento en el que uno toma conciencia de la libertad y todos los seres humanos, entre comillas, son libres e iguales, ¿no? Entonces, es un concepto altamente liberal, etcétera, que, digamos, Hegel lo va a desarrollar. Opuesta a ese planteamiento va a ser la visión circular de otro filósofo, que es precisamente Nietzsche, ¿no? A diferencia de estos que tienen una visión lineal, la visión circular dice que todo retorna, ¿no? Hay como la idea del eterno retorno, ¿no? Siempre hay un retorno al principio, que no hay cambios en la realidad. A pesar de que uno va viendo que hay cambios en la sociedad, hay un momento en que uno retorna al principio y de nuevo, ¿no? Entonces hay un eterno retorno y básicamente Nietzsche va a plantear como una crítica a la modernidad. Hay un librito bonito que se llama Voluntad de Poder, donde un poco va a reflexionar estos temas, pero que en última instancia dice, esta idea del eterno retorno me va a llevar al nihilismo. No hay una razón lógica, dice Nietzsche, ¿no? En la historia. A final de cuentas, todo es un eterno retorno y a final de cuentas hay la nada en última instancia, digamos, ¿no? Como que no hay una razón de ser de la misma realidad, ¿no? Entonces, Nietzsche un poco va a ser crítico con la modernidad, por eso es que se considera que Nietzsche es como que uno de los precursores de la posmodernidad, ¿no? De la crítica a los relatos universales. En ese contexto nosotros planteamos lo que nosotros llamamos la visión de la historia desde el Pachacuti, desde los pueblos indígenas, ¿no? Y ahí aparece la base ontológica de los pueblos indígenas. ¿Cómo teníamos que entender entonces esto de dónde surge el Pachacuti? La base ontológica, es decir, el último fundamento desde la filosofía andina es Pacha, es la categoría fundamental dentro de nosotros, de los pueblos indígenas, ¿no? Y Pacha tiene múltiples significados, yo solo he anotado algunos aquí. Significa tiempo, significa espacio, significa movimiento, significa materia. Muchos dicen es la totalidad, Pacha significa totalidad. Otros dicen también que Pacha significa universo, ¿no? Pero bueno, en todo caso, lo que nos interesa por ahora es que Pacha, en realidad, uno de los significados de Pacha es tiempo, ¿no? Entonces, el tema del tiempo es un problema de la historia y de la filosofía de la historia. Y ahí nos interesa cómo se aborda desde los pueblos indígenas el tema de la base ontológica, ¿no? Y aquí me voy a basar en una tesis que hizo un compañero en la Universidad Mayor de San Andrés, en la carrera de Filosofía, Teófilo Laime. ¿Qué es lo que nos dice sobre Pacha para entender este concepto? Ya desde los pueblos indígenas, ¿no? Y desde una perspectiva académica, científica. Pacha significa y distingue a dos realidades esenciales en cuanto que se expresan con el movimiento del universo, y esas realidades son conocidas con el nombre de Lacampu y Sarawi, es decir, espacio y tiempo. Lacampu es la condición real de todo tipo de cambio y movimiento de los cuerpos, comportamiento de los fenómenos y de los distintos elementos materiales en el cosmos. En cambio, Sarawi es la expresión real de cambios evolutivos y de transcursos continuos que se dan en todo sistema particular y universal en función del muyubi. Esa palabra ya aparece importante ahí. Y entre paréntesis, movimiento cíclico. Entonces,
para este pensador indígena, Pacha significa Lacampu y Sarawi, ¿no? Fundamentalmente Sarawi en términos de tiempo, pero no cualquier tipo de Sarawi, sino aquel que se realiza en el Muyuwi, en el movimiento cíclico, ¿no? Y ahí un poco empezamos a reflexionar sobre cómo se construye entonces este otro concepto que es Pachacuti, ¿no? Para los cronistas y primeros intelectuales indígenas con formación cristiana, y eso en la época colonial, Pachacuti es el fin del mundo, según el diccionario de Holguín, castigo de Dios, según Guamampoma, o tiempo de guerra o juicio final para Bertonio, ¿no? Estamos haciendo referencia a algunos diccionarios de esa época. Etimológicamente se compone de Pacha, que es tiempo, espacio, y Cuti, regreso, vuelta, según Félix Laime. El Pachacuti aparece como el regreso del tiempo, cambio del tiempo, pero también puede ser entendido como revolución o cambio cíclico, ¿no? Y empezamos a buscar, porque a mí lo que me ha interesado es tratar de rastrear. En realidad aquí es solo un punteo, ¿no? Porque es un trabajo de largo aliento este. Otro intelectual que aparece es Simón Yampara, ¿no? Simón Yampara nos dice sobre el Pachacuti: las culturas andino-amazónicas, el pareamiento, desdoblamiento, han cultivado como parcialidades, así está escrito por si acaso, como parcialidades, la reproducción como tripartición para nuevamente parear. En esa sucesión se reconstruye la espiral de la Pacha, hasta llegar al Pachacuti. O sea, cualquier elemento impar busca su pareamiento y esto su reproducción hasta armonizarse con la Pacha. Entonces aquí ya nos empieza a dar una idea de más o menos cómo podríamos entender esto de el Pachacuti como movimiento del tiempo, pero además como una especie de relación complementaria, por eso él habla de pareamiento, ¿no? De contrarios complementarios, ¿no? Por eso nosotros en los pueblos indígenas hablamos de Chachahuarmi, ¿no? De Alajpacha, Manjapacha, es decir, opuestos complementarios, que se complementan en un centro que muchas veces es el Acapacha, pero que en términos genéricos también podemos decir un taipi. Siempre en la realidad hay un centro, un taipi en el que se encuentran los contrarios, ¿no? En el que de alguna manera se relacionan muchas veces conflictivamente a través del tinku, por ejemplo, y muchas otras veces en equilibrio dentro del Pacha, ¿no? Entonces, ya un poco aquí nos da una idea Simón Yampara de cómo el Pacha entonces se mueve en espiral, ¿no? En términos históricos hablando y reconstruyendo un poco esta categoría. Ya un poco para relacionar con esta idea del Abya Yala, ¿no? Nosotros tenemos una larga trayectoria. Lo que conocemos tal vez más es el periodo de los incas, ¿no? Aquí en América del Sur. En Centroamérica se conoce más digamos, la consolidación de la cultura o las organizaciones, los pueblos de los mayas, ¿no? Y en Norteamérica podríamos anotar varios otros como los navajos, los Hughes, etcétera, ¿no? Es decir, hemos habido siempre pueblos originarios en América en general. Por eso nosotros hablamos de la Abya Yala y no solo del Tahuantinsuyo, por ejemplo, ¿no? Que podría ser también es una opción, ¿no? Entonces, en este pequeño esquema de Teresa Gisbert, que ustedes lo conocen seguramente en su librito de historia, nos damos cuenta que nosotros ya habíamos vivido 10.000 años antes de Cristo. Es decir, nosotros con los Huancaranis, ¿no? Vizcacha, en una serie de culturas, Chiripa, etcétera, ya existíamos aquí. Ya vivíamos, ¿no? O sea, tenemos una historia larga antes de que venga, no solo de Cristo, sino también de la colonización, ¿no? Entonces ahí un poco hago anotación de las edades andinas de Guamampoma, un cronista que va anotando que nosotros hemos pasado, tenemos historia, dice, ¿no? Hemos pasado a distintas edades. Wari Huiracocha Runa, por ejemplo. El Wari Runa, el Purum Runa, el Auca Runa y el Inca Runa, ¿no? Son distintas edades que anota en la historia de los indígenas, ¿no? Y bueno, podría detallar. Lo interesante aquí es que él hace dar cuenta que para que hayan cambios entre una y otra edad, que no es de 500 a 1000 años cronometrados, sino dice, por ejemplo, la primera edad ha durado 800 años. La segunda edad, 1300, ¿no? Entonces, los tiempos no son tan exactos, pero lo que sí es que han habido pachacutis, cambios, ¿no? En el cambio de una edad a la otra edad, ¿no?
Y bueno, uno de los incas más sobresalientes, ustedes saben, cuando uno historia a los indígenas, a los incas, es Pachacuti, precisamente el que ha consolidado el Tahuantinsuyo, ¿no ve? El Chinchay-suyo, el Collasuyo, todos los 4 suyos, ¿no? Y el que ha consolidado además el Cusco como centro y poder político en todo el Tahuantinsuyo, ¿no? Entonces, podríamos profundizar más, pero bueno, los tiempos también, ¿no? Y aquí lo que nos interesa es que con posterioridad, después de que Atahualpa, digamos, es subyugado en 1532 por Francisco Pizarro, muchos otros incas se han levantado al régimen español colonial, ¿no? Zairi Túpac, Túpac Amaru, etcétera. Hasta 1500 para adelante ha habido todavía levantamientos. Después se han aplacado. Después, con el tiempo, en 1781, bueno, pues solo como referencia, porque antes ya en Perú también se había levantado Túpac Amaru, ¿no? Túpac Katari se va a levantar aquí en lo que es en La Paz, ¿no? Juliana Paz. Y él va a implementar esto que se va a llamar los cercos, que ustedes tienen ahí la imagen y cómo más o menos era el cerco, y el librito que nos puede dar la referencia de qué características tenían los cercos y las luchas de esos pueblos indígenas, ¿no? Y haciendo una revisión, Silvia Rivera, después de haber revisado, ¿no?, los distintos hechos históricos, nos plantea lo siguiente que a mí me parece interesante. Los combatientes, dice Silvia Rivera, indios, entienden vívidamente el mensaje de la derrota después de que ustedes saben que Túpac Katari termina descuartizado por 4 caballos, ¿no? La derrota, pero solo como uno de los movimientos pendulares en el curso cíclico y renovable de la historia. El cuerpo indígena despedazado volverá a unirse y habrá sonado entonces la hora del Pachacuti, tiempo de la renovación, revolución. Entonces dice, esta idea del Pachacuti está en la mente de los líderes indígenas, lo ha estado en la mente de Túpac Katari, también lo está en los líderes actuales, ¿no? Felipe Quispe también manejaba mucho esto de la idea y un libro que tiene el Túpac Katari, Vive y vuelve carajo, por ejemplo. Y si ustedes leen ahí, es como una radiografía de Túpac Katari y de cómo debemos seguir la lucha de Túpac Katari, de los cercos que él realizaba a la paz, los tenemos que actualizar. Y de los cercos a los bloqueos, y cómo actualmente hemos podido nosotros ver en los bloqueos que se dice que han sido más de 53 días, según el programita que yo he podido revisar, los instructivos que han sacado los de la Federación Departamental Túpac Katari, según ha sido 46 días, ¿no? Pero lo importante aquí es que cómo es que en la mentalidad de los líderes indígenas, de los pueblos indígenas, estas formas de lucha, de resistencia, se reactualizan. Antes eran cercos, ahora son bloqueos, desde mi interpretación. Y ahí yo lo que veo es que hay un Pachacuti, una forma de ver la historia del pasado, pero tratarlo de reactualizar. Y ahí un poco definimos de manera sintética cómo entenderíamos entonces el Pachacuti. El Pachacuti es la filosofía de la historia que representa el tiempo en movimiento en espiral, que supone el devenir de Pacha por la relación complementaria de los contrarios. Por eso el horizonte indígena es el Sumacamaña como Huñaypacha, es un horizonte abierto a la construcción en base a la memoria del pasado. Suscribimos junto al filósofo Juan José Bautista que el Pachacuti es un tiempo de retorno a lo que era en el pasado, pero sigue siendo en el presente. Porque no ha caducado, pero que además sigue existiendo de modo negado y encubierto por las relaciones sociales modernas. Es el retorno al tiempo originario de Pacha, de equilibrio con los seres humanos, la naturaleza y los espíritus. Y un poco para entender mi imagen en esta pizarrita, ¿no? Cómo yo entiendo el Pachacuti, el movimiento en espiral. A diferencia de la historia lineal que Occidente ha generado de un principio y un final, o del eterno retorno que han planteado los occidentales, ¿no?, los europeos, nosotros planteamos que el Pachacuti es una distinta manera de ver el desarrollo de la realidad, el despliegue de Pacha en una relación complementaria dentro del taipi de los contrarios, Chachahuarmi, Alajpacha, Mancapacha, Inti, Quilla, es decir, los contrarios constantemente, ya sea a través de un encuentro como Tinku, digamos, o a través de taipi, de equilibrio. En todo caso, lo que nos interesa hacer notar es que los pueblos indígenas entonces podemos consolidar esta categoría de Pachacuti como categoría de la filosofía de la historia de los pueblos indígenas. Eso es lo que quería presentar y bueno, pues muchas gracias, espero se me haya entendido. Agradecemos también por respetar el tiempo también. No sé si hay alguna pregunta o comentario en la sala, por favor. Acá, por favor. Buenas tardes, hermano. Gracias por el aporte en su ponencia.
no sé si hay en la carrera de filosofía donde usted hace docencia algún otro trabajo que hable sobre lo que es la Pacha. Y me gustaría que al final me pudiera brindar una información más certera. La segunda inquietud es todo en la aritmética andina siempre es par. Y siempre me he preguntado, y usted tal vez me pueda sacar de dudas, si en el Pacha hay esta división de 3 instancias, ala, haka, manka, ¿por qué hay algunas formas de entender siempre en lógicas de 3 y no de 4 o de par? Y la tercera es, decimos Pachamama, eso es, alguien decía y creo que tiene mucha razón, es una metáfora marianizada de lo que es la noción del tiempo y el espacio en el mundo andino. Pero si así fuera, entonces es válido también hablar de Pachacamac para hacer de repente su par complementario. Eso, gracias, hermano. Muy bien, muchas gracias por la interrogante. En principio yo, bueno, enseño filosofía, sí, pero no en el área de filosofía, sino en otras instituciones. Pero sobre el tema del estudio de lo que sea, bueno, he hecho una referencia a un compañero que hizo, yo estuve en la defensa de su tesis, no hay muchos trabajos sobre esos temas, ¿no?, específicos sobre ontología o epistemología en día no hay, probablemente ese es uno de los pocos. La mayoría de los estudios son muy como casi lejanos, digamos, a los temas indígenas, ¿no? En el tema de las 3 divisiones, ¿no? Obviamente, críticamente se dice que esta idea del Alajpacha, Acapacha, Mancapacha es como la Trinidad, ¿no?, de la religión cristiana. Si hacemos y si vamos a la fuente etimológicamente, a Pacha mismo, por ejemplo, Pa, Chama, 2, ¿no ve? Pa, Chama. Esas 2 fuerzas, 2 energías, porque Pacha es movimiento, es energía, es fuerza. Entonces, esas 2 chamas son tiempo, espacio, la campu, sarawi, que es lo que hace un momento les decía, ¿no? Entonces, tal vez hay que reflexionar sobre ese tema, más bien tal vez yo lo vería más, no tanto como la tripartición, sino de que hay esa idea de la complementariedad, pero hay un taipi, ¿no? Ese tercero que lo llamaríamos en términos occidentales, nosotros lo llamamos más el espacio de complementariedad de esos 2, ¿no?, el encuentro de esos 2 contrarios, ¿no? Y sobre el tema de la Pachamama, para nosotros es fundamental, no creo, bueno, podría ser eso de lo marianizado y todo eso, pero para nosotros, yo cuando voy al campo, porque yo también soy agricultor, me voy a ir en ¿por qué hice esta investigación? Les comento solo como anécdota. Yo estaba, ustedes en los medios de comunicación han escuchado, ¿no ve?, que dice que va a haber sequía y ¿no?, los que nos pronostican el tiempo. Y yo me voy a ir a sembrar papa al campo, ¿no?, en unas semanas. Y preguntando a los tíos, yo les decía, oye, va a haber sequía, dice, porque Senami nos está pronosticando eso, yo creo que este año no voy a sembrar. Y una de las tías me decía, Sataskakim, Pachaparu Jaluju Taskani. Entonces lo que me estaba diciendo ella es, sembra nomás. La lluvia va a venir en su momento. No es una cosa cronometrada cuándo va a venir, pero va a venir. Ella sabe. O sea, los campesinos, como viven ahí, saben cuándo va a haber sequía y cuándo no va a haber sequía. Entonces yo prefiero hacerle caso más que al Senami, a mis tíos, a mis abuelos, a mis papás que me están diciendo, anda a sembrar, porque vas a tener producción. Entonces yo me voy a ir a sembrar, como les digo, a la siguiente semana me estoy yendo a mover la tierra. Entonces, yo creo que la Pachamama hay que nomás trabajarlo, hay que darle contenido, porque esa es la labor de nosotros los académicos, ¿no?, de darle contenido, aquello que tal vez todavía no tiene de lleno contenido, y muchas veces al tema de la Pachamama en la vida cotidiana, en el campo, se lo complementa no con el viracocha, ¿no?, sino con el achachila. La Pachamama está ahí, el achachila está en la montaña, está al frente. Entonces están conviviendo, ¿te das cuenta? Están ahí los 2. Entonces, eso es lo que respondería. Muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta, cortita, puntual. Bueno, en todo caso, la exposición va a quedar en nuestras redes sociales. Pueden buscar también al autor por fuera para tener una conversación más larga. Agradecemos muchísimo el aporte y estos nuevos aprendizajes que nos ofrece Abdón, y lo vamos a despedir con un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias.
Para continuar con nuestra jornada, vamos a dar la bienvenida a Sergio Richard Romero Nina, quien tiene su pacarina en la comunidad de Chayacari, en el Ayllu Chulpa, nación originaria Suyucharcas. Es fundador de la organización colectivo Latojpa. Es uno de los impulsores de la Plataforma de Juventudes por la Justicia Climática de Bolivia. Uno de los coordinadores también del Encuentro de Juventudes por Escazú, en Jubes. Y es socio del Centro de Acciones por el Desarrollo, la Educación y la Cultura, CADEC. Sergio esta tarde va a compartir con nosotros Ser Uno para Vivir Bonito. Muchas gracias, Patricia, muchas gracias a todos los que están presentes y bueno, también los que nos están viendo por las redes. Yo vengo a compartirles hoy día tal vez una continuación del día de ayer, justamente entramado, tejido con una ponencia que he compartido relacionada al extractivismo epistémico, pero también un poquito tejido con la ponencia magistral que ha habido en la noche, ¿no? Eso de sentir y dejar de pensar que estamos solos, ¿no? Entonces, vengo a compartirles dos categorías quechuas que han sido producto de vivencias que he ido trabajando a lo largo de por lo menos 10 años, ¿no? El 2016 conozco un proyecto que se llama BAC Achacauzacunapaj, que se desarrolla actualmente en el departamento de Potosí, que lo implementa la institución que se llama ISALP. ISALP viene trabajando desde los 80, 90 en el trabajo de la reconstitución de los ayllus en todo el departamento de Potosí y con proyectos tanto de asesoramiento legal, pero también asesoramiento técnico, y últimos 10 años con transformación constructiva de conflictos, ¿no? Instituciones como, y espero que no me funen por lo que voy a decir, instituciones como el INRA son grandes provocadores de conflictos en Bolivia, pero en el departamento de Potosí específicamente, relacionados a linderos, límites, agua, y bueno, Achacauzacunapaj viene a proponer el modelo, la reconstitución del modelo social del Ayllu, como un modelo para transformar los conflictos, ¿no? Constructivamente. Y pues la idea de este proyecto en su inicio, la construcción filosófica de este proyecto, donde es parte la hermana Águeda Colque, que actualmente dirige este proyecto, pues piensa en esta palabra, en esta categoría. Decía, en las comunidades sí se habla del summa causa, ¿no? O sea, porque muchas veces se piensa que son categorías construidas desde los grandes pensadores, pero si uno está en el territorio va a escuchar, ¿no? Por lo menos en el ámbito quechua, el summa causa, pero también se escucha el cacha causa kunapa. Esta categoría que es utilizada siempre en el momento de la fiesta, del matrimonio, de la comida, de la cocina, de la crianza, y es como el aviso de tenemos que ser así para vivir bonito, para vivir hermoso, ¿no? Entonces, pero con esta mirada filosófica que pone Águeda Colque, el proyecto se dice en vivir en armonía, ¿no? Yo lo conozco en ese sentido, el 2016, Achacauzacunapaj para vivir en armonía. Y como les he dicho, este proyecto agarraba elementos del Ayllu, valores como el Aini, la Minca, el Choco, otros elementos como el Muyu, el Taki, que tiene que ver con lo político organizativo, otros valores desde el Akuyi, ¿no? Que tiene que ver con el diálogo desde la coca, con la Inalmama, como elementos para buscar estas salidas a los diferentes conflictos. Y se capacita toda una camada, ¿no? De jóvenes, de líderes, de autoridades, para que ellos mismos estén transformando estos conflictos y no esperen que alguien se los venga a solucionar sus problemas, ¿no? Entonces, esta es la experiencia más o menos que se vive en los territorios de Potosí, donde he tenido la suerte, el privilegio de visitar varios ayllus del departamento, he conocido las 5 naciones que hay en el Potosí, y trabajando con distintas autoridades y pues de la mano del proyecto de Achacauzacunapaj, ¿no? Yo muy enamorado quedé y creo que fue como un cable tierra para que mi sapana crezca más grande y también se enraíce más todo mi proceso, ¿no? Entonces, son las fotos que estoy compartiendo, por ejemplo, elementos que las autoridades también ponían en el espacio para dialogar, porque no era
no era capacitarnos para ver cómo solucionamos, sino solucionar el territorio. Entonces hemos participado de varios diálogos tratando de, mediante mecanismos y herramientas, transformar estos conflictos. Y es así que después, el año pasado, se me vienen dos diálogos y uno que lo he presentado también el año pasado en la RAE, que era que el territorio me nombra, ¿no? O sea, cuando me preguntan, tú eres aymara, tú eres quechua, tú eres indianista, tú eres de izquierda, yo digo, pucha, no, ninguno, ¿no? Porque yo hablo quechua, pero mi territorio, sus nombres son en aymara y mi abuela también hablaba aymara. Entonces, es que esas categorías son más contemporáneas, ¿no? Pero lo que realmente cuando me preguntan quién era, yo digo, yo soy Sergio del Suyucharcas, del Ayuchulpa. Y el Ayuchulpa es esa montaña que ven ahí, es un abuelo, es una chachila, y es el nombre del pueblo. Entonces, haciendo un trabajo de investigación, el año pasado descubro que varias comunidades se llaman como las montañas, y eran esos sus uihuiris, sus cuidadores, que tal vez aquí ya muchos conocen, no es algo que desconocido, entonces algo que iba reflexionando. Entonces, definitivamente en el año pasado presento esta propuesta de El territorio me nombra, pero también presento otra propuesta en otro espacio que era, yo como migrante tengo una experiencia de sentirme ajeno a este territorio en el cual estamos aquí en La Paz, pero porque en la comunidad al cual estaba acostumbrado, en mi comunidad, en mi pueblo, no la sentía en la sociedad. Ayer alguien hablaba, ¿no? Este lugar donde todo se está moviendo rápido, donde la gente ni se conocen entre vecinos, y donde, pucha, ahí parece que nadie está conviviendo con nadie, ni siquiera convives con tus propios hijos en tu propia casa. Y donde he encontrado comunidad ha sido en los abuelos, ¿no? Entonces, ahí ponía mi reflexión de, el territorio me nombra, pero los abuelos me abrazan, y estos abuelos, ¿no? El Yimani, Cacajaque, Mururata, el Aikakota. Entonces, uno empieza a descubrir, y ayer llamaban a la reflexión varias ponencias de eso, ¿no? Descubramos esa tierra que está debajo de todos estos cementos, de todos estos espacios, y dejar de pensar que los achachilas, los huacas, están lejos. Entonces, esa reflexión el año pasado seguimos rumiando, pero también explorando las distintas territoriales que existían aquí, ¿no? A mí me encanta caminar mucho, entonces me he dado ese privilegio de caminar por todas las montañas que hay aquí, la montaña 24 de mayo, que está ahí arriba, el Hacha Mirador, le dicen también ahora, ¿no? Entonces hay lindos espacios con tanta energía, diversa energía. También el agua que está emergiendo en distintos espacios, las flores, y otros territorios, espacios de aquí, que también son todos esos seres que nos rodean, que justamente también era ayer el tema de la ponencia de la ponencia magistral del hermano Bernardo. Entonces, ¿qué es lo que llamo? O sea, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? Ya antes que se me acabe el tiempo. Es que todo lo que te rodea tiene vida, y eso creo que ya es bastante, se ha repetido, y no es como idealizar o imaginarte que tiene vida, ¿no? Es saber reconocer la existencia del otro. Y cuando hablamos de medicina y cuando hablamos de sanar, no estamos hablando de agarrar un objeto y hacer lo que te sirva, ¿no? O sea, instrumentalizar el objeto para tu propio beneficio, egoísta, ¿no? Como, sí, hay que hacer esto para que me sirva a mí, para que sea de utilidad a mí. Sino reconocer estos otros cuerpos que tienen sus propias existencias que sanan. Pero ¿cómo es esta sana? O sea, no son portadores mágicos, no es con una varita mágica que te va a sanar, sino es un proceso de acompañamiento. Una enfermera me decía, es que el diclofenaco no es que te va a sanar, simplemente te acompaña el dolor mientras tu cuerpo se recupera. Y lo mismito pasa con mucha más fuerza con las medicinas. No es que la planta va a venir y te va a sanar, te va a curar, sino te acompaña en tu proceso de curación, de sanación, mientras tu cuerpo entra en ese equilibrio. Y ahí funciona la categoría del Achakausakunapa, esa búsqueda del equilibrio, de la restauración de ese equilibrio que tal vez con algún golpe, con algún susto, con que te haya roto algo, alguna parte de tu cuerpo, entra en ese desequilibrio, ¿no?
a nivel celular, a nivel atómico, podríamos decir, ¿no? Entonces, la búsqueda de ese equilibrio es con el acompañamiento de ese otro ser, que puede ser planta, animal y mineral, que muy poco se ha hablado de mineral, de hecho, en todas las ponencias, y creo que es algo que debemos explorar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la foto, es una foto en Colombia con unas plantas de Inalmama, que allá le dicen ayu. Entonces, ¿cómo reconoces ese otro cuerpo con sus propias cosas, con sus propias decisiones, ¿no? Por ejemplo, en una ceremonia de ayahuasca decían, ¿qué pasa si no veo nada? ¿Qué pasa si no siento nada? Es que no ha habido esa conexión real con esa planta maestra. Entonces, siempre es reconocer la existencia, la vivencia y el ser que tiene ese otro elemento. Entonces, ¿qué implica sanar? Es dejarse acompañar. Y justamente esa es otra categoría de la que menciona en el título. ¿Y qué será pues, dejarse acompañar? ¿No? En Aymara, en Quechua podríamos tratar de buscar una traducción, pero ¿qué será en la vivencia dejarse acompañar? ¿Qué implica dejarse acompañar cuando vas a tu casa, ¿no? Con alguien? ¿Qué será dejarse acompañar cuando comes? Y justamente reforzando las ideas de ayer, es reconocer la existencia de ese otro y reconocer que pueden ser uno. O lo que decían anoche, compartir esos alientos y saber que es un aliento al final. Entonces ahí aparece la categoría de Huyachay. Porque siempre cuando había discusiones en estos espacios de diálogo, de conflicto, decíamos, ¿no? Huyachay Kuna. Que es, seremos uno, o sea, dejaremos de discutir, dejaremos de pelear, reconoceremos la existencia del otro, sus intereses, sus necesidades, sus falencias. Y Huyachay Kuna, ¿no? Huyachay Achakausakunapa. Ahí viene la propuesta de esta reflexión, en base a la vivencia de estos diálogos que se han tenido en los territorios, pero también no solamente entre humanos, sino entre no humanos, los achachilas, los apus, los oihuiris, los maranes, las huacas, las plantitas sagradas que hay en estos territorios. Y es muy lindo, yo en alguna clase con algún profesor decíamos, ¿sabemos cómo se llaman nuestros territorios aquí en La Paz? ¿Y por qué se llamarán así? ¿No? Sehuencoma, por ejemplo, ¿no? Achumani, tan fuerte su nombre de Achumani. Y cada territorio tiene su propio nombre, tiene una relación con un elemento, o bien agua y en su mayoría plantas. Entonces no nos damos cuenta que estamos recontra acompañados de plantas que nos pueden ayudar a sanar. Ayer alguien decía, ¿qué se llamarán esas plantas? No esperemos toda la tarea hecha. Exploraremos nuestros barrios, ¿no? Entonces exploraremos y reconoceremos esas vivencias, esas compañías que están tomando sus propias decisiones, que están tomando sus propios movimientos y, como dirían, Uyachaykuna, nos dejaremos acompañar y seremos uno. Entonces, más o menos así cortita ha sido la reflexión, porque quisiera también escuchar qué les emerge esto, ¿no? Porque parece muy filosófico, muy bonito, muy hippie, podrían decir algunos, qué bonito hablas, y que ay, pura paz y amor. Pero ese es un reto. Qué difícil y qué retador es encontrar las decisiones del otro. Y voy a terminar con esto. En un proceso de conocer el tabaco, por ejemplo, dicen, a mí no me gusta fumar, pero ¿qué será pues, el tabaco? Muy pocos bolivianos saben que una de las cunas genéticas del tabaco es nuestra Amazonía boliviana. Hasta los mismos europeos, los norteamericanos se sorprenden, piensan que ellos son la cuna genética, pero aquí es la cuna genética de Sudamérica, de la Amazonía. Y qué bonito es abrazar, pero también qué bonito cuando el tabaco te dice, no, ¿sabes qué? No me caes y no quiero charlar contigo. Qué difícil es aceptar eso. Y qué difícil aceptar que una medicina te dice, ¿sabes qué? Tómame si quieres, pero no te voy a hacer nada porque otras cosas tienes que arreglar vos, otros asuntos tienes que resolver vos. Entonces, qué difícil es eso, vivirlo, ¿no? Entonces, termino con eso. Pache, gracias. Paisum, hermano, un aplauso, por favor. Vamos a agradecer y vamos a poner en relieve que la exposición ha sido
bastante corta, nos deja mucho más tiempo para poder dialogar. Así que con esa alegría vamos a invitar a la hermana que tenía un comentario, una pregunta, por favor. Muy linda tu exposición. Completamente de acuerdo que el INRA ha realizado un indebido proceso de saneamiento, de titulación, completamente. Ajá. Ha dividido a comunidades, TCOs, etc. Segundo, me da la impresión que estás planteando una redefinición de la autoidentidad, segundo, en cuanto a lo que planteas. Tercero, ¿qué significa? Tú dijiste que Achumani tiene un significado muy profundo, Ajá. así como Según Coma. ¿Podrías decirme el significado, por favor? Ya. Voy a empezar por el último para ir por el primero. Recomiendo visitar, y voy a citar a Carla Lozano en su TikTok, en su Tistos. Mi hermana acaba de mudarse a Chumani y yo lo conocía a Chumani yo lo conocía en redes por el problema de las tunas, no sé si se acordarán. Entonces, eso te dice algo, ¿no? Te da un pequeño ahí sospecha, pero Achumani tiene que ver con justo una ponencia de ayer que tiene que ver con Huachuma, una planta muy fuerte, muy sagrada, ¿no? Una planta maestra, ¿no? Entonces, ahí recomiendo visitar y ver el TikTok de Carla Lozano, que lo ha explicado con más detalle, más bonito, y seguramente hay mayor referencia en otros varios textos. Incluso me atrevo a decir que podemos encontrar referencias de nuestros territorios en la Biblioteca Municipal de La Paz, donde hay nombres de cómo se llamaban antes, ¿no? Por ejemplo, Miraflores, cómo se llamaba antes, ¿no ve? Entonces hay que igual revisar. Lo otro, cuando he viajado mucho y bastante por muchos territorios, en el departamento de Potosí, por ejemplo, y muy difícil nos identificamos como quechua o aymara. Muy difícil. O sea, cuando hay fiestas y viene un primo, dicen, Campitas Canqui, o sea, ¿tú quién eres? Dicen, no, Sergio Cani, Cherecamanta Cani. Entonces, yo soy el Sergio y soy de Cherecari. Esa es tu identidad. O sea, no hay aymara Cani o quechua Cani. Muy poco he escuchado, creo que nunca de hecho, pero es más tu sentido de pertenencia lo da tu territorio, porque ellos son los que te nombran, son los que te crían. Y cómo no recordar y cómo no llevar a cada lugar donde vas eso que te ha criado. Entonces, eso te marca más tu identidad. Y por eso es que, por ejemplo, en el último censo ha aparecido más como nombres de aylus, nombres de marcas, nombres de suyus en los elementos de autodeterminación. Entonces también eso lo podemos revisar, cotejar en el último censo, que yo he visto que estaban varios nombres de aylus, varios nombres de suyos. Entonces, eso. Y lo otro, sí, pues qué vamos a hacer, ¿no? El INRA ha hecho muchas cosas, pero repito, o sea, no hay nada dicho, nada está escrito en piedra. Puede haber un Pachacuti donde podemos reconstituir esas territorialidades y esas formas de territorialidad, ¿no? Que no solamente en la zona andina ha habido estos quiebres, sino igual como hay una especie de islas, ¿no? El pueblo Chimán, por ejemplo, está en muchas partes de Gada y no hay cómo se unen porque también están conviviendo con otros territorios. Buscar una autonomía es bien difícil a veces pues, ahora, ¿no? Con esa forma de entender. Entonces, son las complejidades de ese diálogo con este estado, ¿no? Que se tiene. Entonces, eso. Bueno, no sé si espero que haya más preguntas para seguir dialogando. Muchas gracias, por favor. Tu exposición realmente creo que es una referencia de cómo nosotros podemos también sanar el alma, Sí. el espíritu, porque entender a los otros seres, a la montaña, a la planta, al sol, como parte de nosotros, es muy profundo. Y cómo nosotros podemos llegar a poder entender un poquito esa comprensión dentro de la sanación espiritual. ¿Qué pasos deberíamos seguir un poco para poder comprender que la montaña es parte de nosotros y que también merece respeto, no solamente la montaña, sino todos los seres que tú has citado? Dos respuestas. Una, no soy doctor para dar una medicación todavía. Consulten a un doctor. Una mauta, un yatir, un colliri. Puede dar mayor. En un diálogo con la Inarmama te puede hacer un diálogo más profundo, más bonito, ¿no? Entonces, o con las plantas. Puede ser extenso. Pero para que no sea
sea medio desabrido la respuesta. En ejemplo, podría citar, decir, a ver, ¿de dónde viene el agua? No lo creas en tu mano, ¿no ves? El agua tiene un proceso. Viene del río, viene de la tubería primero, ¿no? Aquí se conoce que hay una tubería, luego viene de un río, que ese río justamente viene de las montañas. Nuestras aguas, las de La Paz especialmente, vienen de unas montañas, en su mayoría. Y que esa agua al trajinar, pues arrastra otros minerales, otras plantitas, ahí, cuando está surcando el agua, pues se acompaña de muchas cosas, ¿no? Hasta la popo de la vaquita, ¿no? O de la llamita, igual, está transitando. Y luego llega la planta de filtración o de tratamiento y ahí pues, tiene un proceso y luego llega a tu casa. Toda esa energía que se ha consustanciado, pues está llegando a tu garganta, a tu cuerpo, ¿no? Y ahora sí vamos a hablar de cada elemento, que ya cómo llega la papa, cómo llegan las verduras, ¿no? Tan bonitas verduras que tenemos aquí, y el privilegio de tener un valle aquí cercano, ¿no? Por ejemplo, que he tenido el privilegio de conocer Tahuapalca, Palca, de ahí sitios viene. Cuando ha habido crisis, ¿dónde hemos corrido, no? Entonces, ¿cómo no decir que todo eso de ese territorio está en tu cuerpo? O sea, literalmente está en tu cuerpo y está siendo parte de ti. ¿Cómo negar eso? Bien difícil debe ser negar eso, ¿no? Es negarte a ti mismo. Y eso, con eso como concluye la respuesta, es negar a la existencia del otro, es negarte a ti mismo, tu existencia, porque varios filósofos, Durkheim, dicen, ¿no? Somos seres sociales, ¿no? Nuestros abuelos ya sabían eso, ya con la vivencialidad, ¿no? Estaban reflexionando mucho, quedarse ahí horas. Ya en la existencialidad, en la vivencialidad, en la consustanciación, ya se percibía eso. Pero como he dicho, puede que sea difícil entender porque ese es el reto. Trabajar eso, rumiar nosotros eso, ese es el reto. Tiene mucho que ver con reconectar con nuestros saberes, nuestras abuelas, nuestras tías, que están ahí con ese conocimiento invaluable que no necesitamos estar en 20 RAEs para saber esto, que lo podamos saber hablando con las tías que nos ven de nuestros propios familiares. Nos pueden enseñar, dar cátedra de todos estos conocimientos que ellos lo viven, ¿no? Tal vez no lo escriben, tal vez no lo filosofan, pero lo viven. Ahí está, yo creo que otra fuente. Muchísimas gracias, Sergio. Muy, muy cortita, porque tenemos un minutito. Bueno, felicitaciones ante todo. ¿Y qué pasa con aquellos que no tenemos lugar, que andamos dando vueltas? Ahí. Como algunos hermanos bolivianos que están en Argentina, yo soy de Argentina. Nací en un pueblito chiquitito, fui a Buenos Aires por cuestiones X, laborales, políticas, etcétera, etcétera. Ezeiza, y ahora dando vueltas por acá. No tengo una montaña, la perdí. No tengo una vecina que tenía antes en el pueblito chiquito, todo eso lo perdí. ¿Qué pasa con nosotros? Sí. Yo como migrante creo que tengo la certeza de decir que qué triste sentirse así, ¿no? O sea, pero repito, la otra reflexión que he compartido, o sea, quizás tú no te acuerdas, pero ellos se acuerdan de ti. Ese territorio donde has crecido, se acuerda de ti. Y dirá, pucha, ¿qué estará haciendo este joven? Ya no se acuerda, ya no visita, así como un abuelito, ¿no? Ya no se acuerda de nosotros, pero yo me acuerdo de él, así dice. Te apuesto que así piensas, deben empezar tus montañas, tu pueblito. No necesariamente vamos a andinizar este concepto, por ejemplo. Igual los de la Amazonía tienen sus árboles, sus ríos, ¿no? O sea, hay otras formas de crianza en otros cuerpos, pero yo que vengo desde los Andes, estos cuerpos están acordándose de ti. Y los cuerpos que también tú habitas, por ejemplo, este cuerpo que se llama Chuquiagomarca, La Paz para otros, igual yo me siento abrazado. Puta, qué suerte tengo de vivir aquí en La Paz con los maranis, ¿no? Con grandes seres tutelares, pucha, que me abrazan. Seguramente también me llaman la atención en ese momento cuando yo me porto mal, ¿no? O cuando hago cosas bonitas, cuando comparto, dirán, pucha, este chico, qué bien que ha venido, así que bien. Ay, que se siente, lo dejaremos vivir aquí, así. Ellos te abrazan si tú te predispones a ser abrazado, y los que te han criado se acuerdan de vos, entonces hay un trabajo pendiente, ¿no? de conocer y de existir. Eso. Ay, ay.
Jalal, hermano, muchísimas gracias. Vamos a dar nuevamente un aplauso y bueno, lo buscaremos para continuar los diálogos. Al mismo tiempo, damos la bienvenida, por favor, a Gustavo Adolfo Zelaya, quien es egresado de la carrera de Antropología. Actualmente se encuentra elaborando una tesis de grado acerca del Auki-Auki. Él ha participado en ponencias en Uruguay, en Brasil, en México, con temáticas acerca de los ritos de espiritualidad y programas de recuperación de 12 pasos. Hoy va a compartir con nosotros sus reflexiones sobre el Auki, espíritu tutelar y su participación en los procesos de sanación. Bienvenido, Gustavo. Préstame tu. Ahora sí. Sí, sí, ahora sí. Sí, verdad, gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Primeramente, en primer lugar, gracias por permitirme estar acá junto a ustedes, gracias a la organización siempre de la RAE, del MUSEF, por llevar a cabo esta pues tan importante reunión anual. Ya es una hermosa tradición. Y gracias a todos por los que están presentes acá. Bueno, precisamente el tema que voy a exponer es acerca del Auki-Auki, ¿no? Entonces, primero que quisiera hacer unas especificaciones. A lo largo de esta ponencia, digamos, me voy a referir al Auki o al Auki-Auki, entonces quiero que lo entiendan como sinónimos, ¿sí? Puede que a veces me refiera como Auki o a veces como Auki-Auki, entonces lo vamos a tomar como sinónimos. Segundo, el significado del término o la palabra Auki, eso es una cuestión muy importante, ¿no? Entonces, es un término polisémico, es decir, ¿qué significa polisémico? Que va a tener diferentes significados dependiendo del contexto, ¿no? Dependiendo del lugar, la región, etc. A partir de eso ya voy a ir exponiendo un poquito más adelante. Y la tercera cosa importante que quería mencionar antes de iniciar es que la exposición como tal va a estar planteada en dos vías paralelas, ¿sí? Una va a ser la tradición, digamos, del Auki-Auki, que es una tradición muy antigua, según los propios comunarios de Puerto Costa, de siglos atrás, y va a ser, por otro lado, el Auki como un ritual, una danza ritual. Pasaremos, por favor, con este. Ya. Súper, gracias. Muy bien. Entonces, por ejemplo, aquí en la imagen vemos un danzante de Auki-Auki en la cima de un cerro de Puerto Costa, en el cerro Yayi. Como pueden ver allá al fondo se ve el lago Titicaca, ¿no? O sea, estamos en este momento en la cima de un cerro. No sé precisar con exactitud la altitud, pero es bastante alto. Entonces, la tradición del Auki-Auki en Puerto Acosta es subir hasta la cima del cerro, son 5 comunidades, ahí se invisten con estas prendas rituales, hacen una chaya y posteriormente descienden danzando, ¿sí? Hasta llegar a la casa del pasante, etc. Muy bien. Tenemos que entender que lo que se plantea es que el Auki-Auki es considerado un espíritu tutelar en la tradición andina de la región del lago Titicaca y en otras regiones cerca a Cusco, etc. ¿Sí? ¿Por qué menciono esto? Hay una confusión bastante frecuente que es referirse al Auki, asociarlo, digamos, por un lado con una burla, digamos, que sería el español, digamos, ¿no? Por ejemplo, vemos este periódico, el diario de 1975, en agosto, donde nos dice que los Auki-Auki representan a los señores narigones y barbados de la península ibérica, estamos hablando prácticamente de España, ¿no? Entonces aquí ya vemos ese sesgo de tratar de darle una significación que no es. Otra cosa, describen al Auki-Auki. Auki-Auki es de Puerto Acosta como una danza satírica. ¿Ya? Entonces es una parte importante también de mencionar que si bien existe cierta jocosidad en algunas danzas en el altiplano, seguramente en tierras bajas también, es muy diferente de lo satírico, ¿no? Porque lo satírico es específicamente burlesco, digamos, hacer, digamos, como que una burla de algo, de un tema en específico, y lo cual el Auki-Auki no es. Pero
tenemos afirmaciones de este tipo. Finalmente, otra confusión muy frecuente es que el auki dice, representa la vieja tradición de los doctorcitos. Los doctorcitos es otra danza muy diferente, ¿no? Si bien pueden tener algunas semejanzas en las barbas, en los sombreros, por ejemplo, el vestuario es totalmente diferente, pero digamos como que en el conocimiento popular es como que sí, están bailando doctorcitos o auki-aukis, es básicamente lo mismo y esto es muy diferente. Muy bien. ¿De dónde surge básicamente esta confusión? Volviendo a lo que estaba explicando hace un momento del término, ¿no? La traducción literal de auki es, bueno, una traducción así muy superflua, muy por encima, es viejo, ¿no? Pero como les decía, este es un término polisémico, dependiendo de la región. Por ejemplo, en el Cusco, en la región quechua del Cusco, del Incario, en la época del Incario, auki eran los hijos solteros del Inca, ¿no? Entonces, el significado de auki era príncipe. En la región, digamos, en el ámbito social, aymara o quechua, formal, digamos, auki representa padre, señor o abuelo, ¿sí? Lo cual es una cuestión de anciano, pero con respeto, ¿no? Aquella persona que tiene experiencia, que guía a la comunidad. Y tercero, en el ámbito espiritual, que es lo que más nos atañe en esta ponencia, es el espíritu de la montaña, ¿no? Entendemos auki como el espíritu de la montaña o ancestro, como ya lo han documentado algunos autores. Entonces, este espíritu o ancestro, como han visto en la imagen, bueno, le voy a poner la imagen, no puede ser invocado por cualquier persona. Hay que invocarlo de una manera, a través de ciertos canales, ¿no? Que esos canales, como pueden imaginar, son a través de yatiris, de brujos, etcétera, a través de una lectura de la coca. En la región de Puerto Acosta, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el rito del auki? El rito del auki se entiende como un rito cíclico anual, ¿sí? No es que, digamos, solo son 5 días al año. Tal vez es como que la parte más visible de este rito, que se da entre el 1 al 5 de mayo, ¿no? En el 1 en la noche vemos que acontece esto. Es interesante, las mujeres se sientan en un lado de la habitación, los hombres en otro, las mujeres agarran la coca y van seleccionando, en cuanto están charlando, están pichando coca, están charlando, están seleccionando las hojas más bonitas. Estas hojas se las lleva al yatiri, donde están los hombres, y a través de esto empiezan a realizar los procesos de consulta a los apus, para ver, por ejemplo, aquí que está con el poncho gris, el hermano, gracias, muchas gracias, Vicente Chambi, pregunta, ¿no? Yo puedo representar al Apu Illimani y el Yatiri consulta al Illimani si es que desea ser representado por el hermano Vicente Chambi. Entonces dice sí. Entonces ya se lo anota en un cuaderno. Si dice no, tiene que ponerse en la fila y volver a hacer otra consulta con otro Apu, ¿no? Entonces, como vemos, hay una complejidad bastante interesante. Mishkin es un autor estadounidense que ha realizado investigaciones sobre todo en la región del Cusco, en la región de Cauqui, donde menciona la importancia de los auki-aukis al ser consultados, por ejemplo, en ceremonias de adivinación, ¿no? Para elegir, por ejemplo, al nuevo alcalde de la comunidad. Otro relato interesante de Mishkin en esta región del Cusco es que para los habitantes de esta región, de esta comunidad, existen 3 divinidades, donde Cristo está por encima de Dios. Para ellos en esta comunidad Cristo es el Maestro de Dios y que comparten ambos un espacio superior con el Sol. Es decir, no están peleados, pero tampoco son como que están interrelacionados los 3 indisociablemente. Es decir, forman una trinidad que está bastante por encima. Y dice, son deidades verdaderamente desapegadas, que tienen poco que ver con el hombre y sus problemas, digamos, bastante diferente a la visión europea de la imposición, digamos, de la religión a través de Dios, que Él te va a resolver todos tus problemas, te va a hacer un alivio, etc. ¿No? Es una visión muy diferente. Y estas 3 divinidades, dice, tienen un conocimiento superficial de los aukis, que son los espíritus de las montañas.
Mishkin, este autor estadounidense, nos plantea que existen divinidades superiores, que serían el Sol, Cristo y Dios, y divinidades inferiores, donde están los Aukis, los Apus, quienes pueden ser manipulados, ¿no? Son espíritus superiores, no divinidades, son espíritus superiores que residen en los picos de las montañas locales. Entonces también se conoce como Auki al nombre que se le da a los espíritus relacionados con el cultivo. Bien, volviendo un poco a Puerto Acosta, este proceso, como les decía, que es un proceso anual, cíclico, que tenía su punto más visible del 1 al 5 de mayo. El primero es el sorteo, el día 2 los aukis, los danzantes, suben con vestuario normal, digamos ropa cotidiana, hasta la cima del cerro, ahí se invisten con la ropa ritual, donde la adornan, por ejemplo, con estos muñecos que vemos ahí, hacen una respectiva challa y bajan danzando. Bajan profiriendo, digamos, arengas, bajan simulando la fornicación, fornican las rocas, fornican los árboles. Si tú te cruzas también te van a agarrar y va a haber un proceso de simulación de fornicación. Pero al contrario, digamos, de lo que uno podría molestarse o incomodarse, uno tiene que tomar esto como algo positivo, porque el auki es un espíritu fertilizante. Entonces, lo que hace al bajar del cerro es fertilizar la tierra y garantizar el proceso agrícola del todo el año que viene, ¿no? El día 3 ya es la entrada en la comunidad de Puerto Acosta, el 4 se descansa y el día 5 se realiza un sorteo de adivinación donde se rompe un hueso de llama generalmente y se elige mediante ese sorteo dónde se va a hacer la siembra, un auki se coloca pollera, ¿no? Otro rompe la tierra, ¿no? Hace la rotura de la tierra y el auki que está con pollera empieza a sembrar. De esta manera se garantiza el ciclo agrícola de todo el año, ¿no? Entonces es como que ahí empieza el ciclo, va pasando hasta retornar al año siguiente. Muy bien. Nuevamente, hablando del auki como un espíritu tutelar, como un espíritu ya entrando en el meollo, digamos, de la ponencia del tema, del título, tiene participación el auki en procesos de sanación. Este autor Mishkin, ¿no? En 1946, menciona que 3 clases de espíritus entran en la curación y la práctica de la hechicería. Los Cocoa, digamos que son los gatos de los Andes, que son las mascotas de algunas divinidades superiores, que son las digamos, como que los entes más peligrosos en el sentido de que se enojan muy fácil. Si es que no se los alimenta, si es que ellos perciben, digamos, que no están siendo respetados, pueden lanzar rayos, pueden lanzar una granizada y estropear, digamos, el cultivo, etc. Entonces, están los aukis también y los espíritus de algunos gentiles que habitan en las partes bajas de la tierra. En Mishkin nos cita algunos ejemplos, ¿no? Dice, los aukis son llamados por el hechicero para que lo ayuden con su curación. En la mayoría de las comunidades se encuentran los brujos superiores y los brujos inferiores. Son los brujos superiores quienes tienen la potestad de poder invocar al auki. Entonces, fíjense en este relato, por ejemplo, es bastante interesante. Dice, se cierra la puerta, el brujo silba 3 veces y el auki responde entrando por el techo. Luego, con la ayuda de la ventriloquía, se mantiene una conversación entre el brujo y el auki, en la que el auki revela la causa de la enfermedad y aconseja un remedio. Moviendo sus alas, el auki vuelve a salir por el camino del techo. También, en otras ocasiones, dice, a veces el auki golpea al brujo y al enfermo con un látigo. Después de esta actuación, el brujo ilumina la habitación, termina las cosas sobre la mesa dejada por el auki, toma los 20 centavos y se va. Entonces, como podemos ya ir comprendiendo el concepto que se tiene del auki en la región andina, ¿no? En esta región próxima al lago Titicaca, es muy diferente de aquella versión, digamos, que manejamos en la ciudad, erróneamente, de los doctorcitos, ¿no? De que es una danza plenamente satírica, de burla al español, etc., ¿no? Por ejemplo, un dato interesante de la práctica del auki-auki en Puerto Acosta, en la región de Puerto Acosta, es
que ellos mismos fabrican, digamos, la indumentaria con cuero de chivo, ¿no? Con algunas crines de algunos animales, de caballos, por decirlo, ¿no? Sombreros de latón que ellos mismos forjan con las manos, etc. Tiene un significado completo que en algún momento se lo podría explicar. Bien, César Muñiz es un autor peruano que también ha realizado bastantes investigaciones en este lado del Cusco. De hecho, Mishkin lo cita a Muñiz para referirse al Auqui. Este autor describe al Auqui como un interventor en procesos de sanación, ¿no? Menciona la relación entre el Ampic, que es el que cura, y el Auqui. Dice, el Ampic llama en su ayuda a los Auquis y acto seguido realiza el trabajo de sanación mediante una frotación de sal gema, que luego se arroja a un depósito con orines en putrefacción. Dependiendo del resultado que se obtenga, en la espuma que se forme, el enfermo sanará o morirá. Muy bien. Es bastante interesante el hecho de mencionar cómo en la indumentaria que se maneja, bueno, tradicionalmente al danzar Auqui, al representar este Auqui, se tienen algunos elementos que no son precisamente de la región, por ejemplo, conchas marinas, ¿no? Algunos animales de la Amazonía, digamos, ¿no? Colgados que se los cuelgan, etc. Y según lo que hemos conversado con los lugareños, los comunarios, digamos, de Puerto Costa, de esta región, ellos dicen que, bueno, es una práctica muy antigua y que en esos tiempos se hacían muchos intercambios de viajes, entonces eran como esos trueques, ¿no? Que llevaban cebo de llama y recibían otros digamos, consideradas reliquias en ese momento y que se han mantenido a través del tiempo y con eso adornan también su indumentaria, ¿sí? Es una complejidad bastante interesante. Ahora, una parte importante también que quisiera mencionar es el hecho, de que nosotros no debemos entender, digamos, bueno, si tal vez se ha dado esa impresión en algún momento de que el Auqui es un ente bondadoso, digamos, un ente, o sea, cerrarnos esa concepción benéfica, digamos, del Auqui, que es una cuestión bastante europea, digamos, ¿no? De esa dicotómica entre bueno y malo. Entonces, lo que se maneja, digamos, en nuestra región andina, no va por el lado de bueno o malo, sino por el lado de reciprocidad y respeto, ¿no? Entonces, aquí nos menciona, por ejemplo, que el Auqui roba el corazón a los viajeros, que esto se denomina Soncoitán Mijurcojuan. Bueno, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero ¿cuándo sucede esto? Cuando el viajero, digamos, o una persona entra a un lugar sin pedir permiso, ¿no? Y el lugar se siente irrespetado, el Auqui del lugar se siente irrespetado, puede robar, comer el corazón del viajero, de la persona que haya, digamos, irrespetado el Auqui, ¿no? Si entendemos el Auqui, ¿no? Estos espíritus tutelares de los cerros, tradicionalmente, ¿no? Se cree que cuando una persona camina tramos muy largos, se agota en exceso y queda dormida a mitad del camino, el espíritu del lugar, el Auqui, le roba o le come el corazón. Eso se usa para explicar la fatiga extrema, la anemia o la debilidad orgánica. Entonces, ¿cómo se cura esto? Dicen, ¿no? Se cura realizando un pago. Este pago consiste en enterrar un poco de coca, chicha y aguardiente y luego hacer la tinca. ¿Ya? Muy bien. Entonces, permítame leer un poco esto, ¿no? Para romper esta visión dicotómica de bueno o malo, debemos entender que en los Andes las divinidades no se van a regir por la moral europea, ¿no? Sino se van a regir, como les mencionaba, por el principio de reciprocidad y equilibrio, ¿sí? Debemos entender a los Auquis como sí seres tutelares, pero que también pueden ser destructores,
como lo habíamos mencionado, con las sequías, digamos, ¿no? con otros procesos donde interviene el AUKI. No necesariamente va a ser un ente benéfico, ¿no? Por ejemplo, si el AUKI lo entendemos con un protector, sí, pero solo si se lo alimenta y se lo respeta, ¿no? Si la comunidad olvida sus límites rituales, olvida sus rituales, no alimenta la montaña, no alimenta el cerro, etcétera, el AUKI se vuelve hostil. No es malo por maldad inherente, ¿no? Sino es un regulador cósmico que exige su parte. Por ejemplo, el origen de las desgracias climáticas, cuando hay sequías, heladas, granizadas que destruyen los cultivos, o enfermedades que matan al ganado en la zona del lago Titicaca, por ejemplo. Los comuneros, históricamente los comunarios, digamos, no van a culpar al demonio, al diablo, digamos, sino a la ira de los auquis o de los achachilas. ¿Sí? Entonces, el clima adverso es la respuesta física de una montaña hambrienta, ¿no? Por el abandono humano. Muy bien, entonces, ya concluyendo, digamos, haciendo una especie de balance general de lo que se ha expuesto, es primero entender que el AUKI no va a ser aquel bufón, digamos, ¿no? Aquel que hace una sátira del español, no es la finalidad, digamos, al menos no la finalidad principal del AUKI, para nada. No va a ser tampoco para nada aquella danza de los doctorcitos, que es muy diferente, que tiene otra connotación, etcétera, ¿no? Luego entender que el AUKI, si bien la traducción literal podría ser viejo, digamos, como hemos dicho, es un término polisémico, ¿no? Donde en la región del Cusco, en la época del Incario, representaba a un príncipe, ¿no? El hijo de los hijos solteros del Inca. En la región andina, digamos, representa a un padre, señor, anciano venerable. Y en términos espirituales, representa a los espíritus de la montaña. Entonces, la intervención del Auki-Auki, digamos, en los procesos de sanación, la intervención del Auki-Auki en los procesos de adivinación, es una cuestión compleja que no es algo reciente. ¿Sí? Los propios comunarios mencionan que esto viene de siglos atrás, desde sus ancestros, etcétera, y siguen replicando esta práctica. Hay algo que generalmente se menciona, es que, pero se podría problematizar, pero el sombrero, digamos, es una cuestión muy europea, digamos, ¿no? O posiblemente las barbas largas o algún otro elemento del vestuario, en el que dependiendo de algunas fuentes, se dice que han tenido que adaptar un poco las danzas, digamos, las prácticas rituales para que no sean exterminadas por la colonia, digamos, ¿no? Entonces era como que sumaban algunos elementos para poder seguir realizando estas danzas sin que tengan que pasar por esta cuestión de extirpaciones culturales, digamos, que obviamente eran con violencia y muerte, ¿no? Y destrucción de vestuarios, etc. Entonces creo que es importante el poder comprender al Auki-Auki más allá, digamos, de una danza, sino como un ritual complejo que sí tiene una parte de danza, pero que no es el eje central. El Auki-Auki va a tener su intervención en ritos de sanación, ritos de adivinación y, por supuesto, en todo lo que va a ser el ciclo agrícola. Entonces es muy importante entender donde se ha centrado, digamos, la práctica más, digamos, más relevante, si se quiere, del Auki-Auki en nuestra región, es en Puerto Acosta. A más o menos 40 minutos de Puerto Acosta están 5 comunidades, que son Chacaqui primero, San Jorge de Chacaqui, Alto Milicía, Muelle y Alto Huayhua. Entonces, en estas 5 comunidades se baila, se danza, se practica el rito del Auki-Auki, así que bueno, con eso creo que quisiera concluir y nuevamente gracias por su presencia y por prestar atención y estar acá. Muchas gracias. Muchas gracias también por respetar los tiempos. Si hay alguna pregunta, por favor, en la sala, ahí atrás, por favor.
Buenas tardes, muchas gracias. Una consulta. Dices que es un rito de fertilidad, pero este periodo donde se baila es más o menos como concluir este periodo, ¿no? El ciclo de las lluvias y comienza el tiempo seco. Entonces, ¿cuál es la relación con la fertilidad? Ya, gracias. Bueno, la relación con la fertilidad, como les mencionaba, es este hecho de que el Auki danza, baja danzando, baja fertilizando la tierra a través de esta simulación de fornicación, de simulación del acto sexual con las rocas, con las piedras, etcétera, ¿no? Ahora, obviamente, tiene una relación muy importante con la música. No es que los Aukis, digamos, bajan en silencio, ¿no? A los pies de la montaña está, en la casa del pasante, están los músicos que, esto es, bueno, es un dato interesante, cuando ya llegan a cierta edad, digamos, adulta, los Aukis, ya no pueden bajar, porque es realmente un esfuerzo pesado el poder bajar. Miren el tipo de rocas que, por ejemplo, hay en la montaña. Entonces, cuando ya llega un punto en el que físicamente ya es muy riesgoso que los danzantes bajen, ya empiezan a ser intérpretes, músicos, ¿no? Entonces, claro, en esta ponencia como tal no se ha profundizado en el uso de la música como tal, que sí es cierto, la música de época seca, ¿no? Y de época de lluvia, pero respondiendo a la pregunta puntualmente, la parte de la fertilización vendría a través de la simulación del acto sexual de los Aukis, no como personas, sino como entidades, como apus, que están investidos, representando, encarnados, digamos, a través de estos canales, que serían las personas que lo danzan, fornicando las rocas, fornicando las piedras, fornicando los árboles, la tierra, y eso garantiza para la región que la siembra sea provechosa en ese año que viene. Muchas gracias. Una pregunta puntual, por favor. Me gustaría saber, la referencia bibliográfica es muy poca. Si esto es porque no has podido acceder a más o no hay más estudios o de repente está a medias tal vez la investigación. Y segundo, por si acaso, el ciclo agrícola no solamente tiene tiempos, estadios concretos. Cuando finaliza de repente la época de las lluvias y hay ya la recolección de los productos, el ciclo sigue continuando. Y la continuidad, por si acaso, en Puerto Costa es que cuando bajan los abuelos de los cerros, incluso cuando están en la demostración del baile en la plaza principal, los abuelos hacen una especie de galanteo, a veces hasta atrevido, a las mismas jovencitas de la misma comunidad. Es la metáfora de la fertilidad. Pero no se puede hacer eso si no es con un pronóstico si al siguiente año, por eso es la cuestión de los huesos, de las rodillas de la llama que son cuadradas, que lo botan como cuadrados, y que después definen, los mismos abuelos dicen, ¿no? ¿Cómo va a ser el siguiente año la siembra? Entonces, la fertilidad o todo el ciclo agrícola siempre está en continuo movimiento. No son estadios estancados también así. Eso, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias y por el comentario. Es totalmente cierto lo que nos comenta el señor. Respondiendo a la pregunta de las fuentes, hay bastantes fuentes. No las he incluido todas por el tema, digamos, del tiempo y de la objetividad de la ponencia, pero hay bastantes. O sea, en trabajos aquí mismo, por ejemplo, en el ARRA, en el MUSEF específicamente, en la biblioteca tenemos los trabajos de Freddy Maidana, por ejemplo, ¿no? Que son trabajos más descriptivos del Auki, de Reina Cocarico también, que ha hecho unas descripciones extensas del Auki. Hay bastante bibliografía. Precisamente, digamos, en el proceso de la tesis se realiza un buen balance del estado de la cuestión, pero el que no se hayan incluido más fuentes, más ha respondido, digamos, a un hecho de objetividad, digamos, ¿no? Para el momento de la exposición no saturar mucho digamos, con diapositivas, etcétera, sino tratar de ir de un poco más específico. Pero hay bastante
hay bastante bibliografía. De hecho, si es que, digamos, alguien tiene un interés más profundo, tal vez en el Auquí, yo les podría recomendar. Hay una tesis de grado que se encuentra en la Universidad Católica del autor Rodrigo, que es, bueno, con esto ya concluyo, es un proceso bastante interesante que él aplica es una tesis de comunicación social y él aplica la intercomunicación como un canal a través del Auquí con la comunidad. Entonces es una tesis bastante extensa, bastante completa, que si alguien, bueno, tiene un mayor interés de algo local, les recomiendo visitar, consultarla. Eso. Muchísimas gracias. Nuevamente, por favor, un aplauso para Gustavo. Muchas gracias. Y bueno, aprovechar también para invitar a todos nuestros expositores a escribir para publicar en las memorias de la RAE, ¿no? Mientras Gustavo nos deja, vamos a ir dando la bienvenida a Vanessa Calvimontes, que además es una gran amiga de acá del MUSEF. Vanessa Calvimontes Díaz es candidata doctoral internacional en Ciencias Sociales, en la línea de Antropología por la Universidad de Salamanca, comunicadora social y gestora cultural, investigadora adscrita al IPICOM de la UMSA y coordinadora del grupo de investigación en Folk Comunicación de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación, ALAIC. Bienvenida, Vanessa. Como siempre, tenemos 20 minutos para la exposición y ojalá 5 minutos para intercambiar con el público que nos visita. Muchas gracias, Pachi. No sé si ya están las diapositivas, ¿cómo tengo que hacer? Creo que todavía no. Ahí estamos. Listo. A ver, ahora sí me pongo. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por la apertura, muchísimas gracias al MUSEF, como siempre, por ser una casa que nos recibe para hablar. Yo me siento particularmente en esta ocasión un poco ajena al tema, por eso me he presentado a la mesa abierta, porque lo que quiero compartir con ustedes es un poco la investigación de mi tesis doctoral, precisamente, que habla sobre los murales urbanos y contemporáneos en la ciudad de La Paz, ¿no? En los macrodistritos de nuestra ciudad. En esta ocasión me he querido centrar sobre todo para hablar sobre un macrodistrito, el macrodistrito Max Paredes, y sobre todo sobre el espacio del cementerio general, ¿ya? ¿Por qué? Porque he encontrado que en ese espacio existía un material que de alguna manera dialogaba con la temática que este año nos propone el MUSEF, y es lo que quiero compartir un poco con ustedes. Un poco del contexto sobre la investigación que estoy desarrollando es que esta aborda una perspectiva multidisciplinaria que está hablando un poco entre lo que es la antropología, la comunicación, el arte y posiblemente un estudio posterior que va a cubrir lo que es la neurociencia en cuanto a la visualización de estos murales, ¿no? Se centra, como les decía, en el muralismo contemporáneo de la ciudad de La Paz, que articula diferentes territorialidades, discursos comunitarios, identidades y otros dispositivos de comunicación que transforman el espacio público que nosotros apreciamos, ¿no? Generalmente el tema de los murales no ha sido muy explorado, nos hemos quedado un poco con nuestros grandes artistas, ¿no? Con Solón Romero, con Alandia Pantoja, y estos nuevos movimientos los han debido ver ustedes muchas veces. Hace poco hubo una presentación de murales justamente relacionados con animales que se hicieron en la zona sur, pero sobre todo un espacio que ha ido cobrando relevancia con los años es precisamente el cementerio general. La metodología que se utilizó para realizar este trabajo consistía en, primeramente en la visualización de todos estos murales, la georreferenciación de los mismos en el espacio y la división y organización de estos en 7 temáticas principales que se pudieron identificar, 14 elementos centrales, 84 descriptores y 91 subdescriptores. Más o menos un poco la manera en la cual se ha ido, no sé si este es así, un poco en lo que se ha ido mostrando, ¿no? Es cómo iba la temática, el elemento central, el descriptor y, si era necesario, un subdescriptor para poder hacer una clasificación más detallada.
La identificación de elementos que se trabajó, para que entiendan un poco cómo ha sido el trabajo, es el elemento central, ¿no? Era la imagen con más fuerza que estaba presente dentro del mural, los elementos secundarios que hacían una compañía, digamos, representativa o complementaria de la obra, y los elementos terciarios que básicamente eran el fondo o contexto que acompañaban a esta imagen. La muestra... Bueno, y lo que les comentaba, ¿no? Un registro y catalogación, que fue una fotografía sistemática y una georreferenciación. Hoy en día pueden encontrar ya toda esto que ven aquí es un mapa de georreferenciación que se ha hecho en My Google Maps. En cada punto ustedes pueden ver un mural que se encuentra en su determinado lugar con GPS ubicado y pueden saber dónde está ese mural, ¿no? Para una especie de aporte que estoy tratando de dar. Y bueno, el análisis espacial y cartográfico que también me ha permitido realizar esta investigación. El universo de estudio ha sido de 1.312 murales y como pueden ver, las 3 zonas que más murales tienen en la ciudad de La Paz son la zona sur, es esta de acá, 368, el centro, donde nos encontramos ahora, el macrodistrito centro, 365, y el macrodistrito Max Paredes con 299. Los demás espacios poseen una cantidad inferior, aunque Cotauma también destaca con 179 y es otro caso bastante interesante de estudio. No obstante, hoy lo que les vengo a presentar es el caso de Max Paredes, más particularmente con los 299 murales. Más allá de eso, existe una particularidad bastante atractiva en el macrodistrito Max Paredes, y es que cada macrodistrito se divide a su vez en distritos. El macrodistrito Max Paredes posee el distrito 8, donde existe una hiperconcentración de murales. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente en ese espacio es donde se encuentran registrados murales en 3 puntos específicos. El cementerio general, el Chuayuma, el barrio de Chuayuma, que se puede ver cuando subimos en el teleférico, y también el Parque Madre Tierra, ¿no? Entonces, bueno, es un caso bastante específico de investigación y por eso lo he querido compartir hoy con ustedes. ¿Por qué me parece interesante estudiar los murales? Porque el muralismo urbano no solo debería entenderse como una forma de embellecimiento del espacio, que es lo que muchas veces se toma, digamos, como parte de políticas públicas, de embellecer los espacios y tal, sino que también son lugares que construyen memoria, fortalecen identidades y nos ayudan a expresar prácticas culturales, ¿no? Y cómo entonces estas formas de comunicación se expresan en el cementerio general. La base teórica en la que se sustenta mi investigación está sobre todo basada en el folcomunicación, que es una teoría brasilera que surge de don Luis Beltrao y se expande posteriormente por Márquez de Melo, en la cual se pretende plantear el territorio como una parte esencial del mural que a la vez comunica y aporta identidad a una zona específica. Ahora, vamos a entrar al espacio que justamente quiero comentarles, que es el Cementerio General de La Paz, que puede resultar siendo un lugar inesperado para encontrar murales, ¿no? De hecho, hoy en día es considerado como un ejemplo a nivel de intervención urbana en Latinoamérica y también en Europa, debido a que estas características no son frecuentemente halladas en uno de estos espacios. ¿Qué ha propiciado un poco que se realicen los murales en el cementerio de la ciudad de La Paz? Por un lado, una intervención urbana gestada por el colectivo Perros Urbanos, que ellos han empezado a gestar junto con la administración del cementerio general de aquellos años, más o menos hace ya casi 10 años, empezaron a hacer el Festival Ñatinta. El Festival Ñatinta consistía en invitar a artistas muralistas a que hagan una propuesta vinculada a la temática, voy a ir acá, de las 2 fiestas más importantes que se celebran vinculadas en el cementerio. La fiesta de Todos Santos, el 1 y 2 de noviembre, que tiene como principales elementos de representación la mesa de ofrendas, donde tenemos además un montón de elementos gráficos que se van a ver representados, como es la misma mesa, las fotografías, las flores, las tantahuahuas, ¿no? No solamente con las figuras humanas, sino también de caballos, de escaleras, etcétera, y también la fiesta de las ñatitas con, bueno, las ñatitas como tal, ¿no? Como personaje principal. Volviendo un poco hacia los espacios, como ustedes conocerán, el cementerio general ha sufrido modificaciones con el tiempo. En un inicio tenían el sector antiguo, donde apenas tenemos 17 murales, y tenemos el sector ampliación, donde se encuentra la mayor cantidad de murales, son 94 murales, y aquí se encuentran este tipo de
de espacios, sobre todo, ¿no? Que son los cuarteles, donde se han emplazado la mayor cantidad de los murales que hoy en día se pueden ver. No obstante, en este sector, en el sector Ensanche, se encuentran 22 murales, que además son la representación mural de mayor dimensión, más allá de Chuayuma, que se encuentra dentro de la ciudad de La Paz. Entonces, el cementerio en sí mismo se constituye en un espacio súper interesante para el análisis no solo iconográfico, sino también de dimensiones muralísticas que se está realizando en este tiempo en la ciudad de La Paz. Como les mencionaba, los temas principales que se plantean son las fiestas y celebraciones claves relacionadas con la vida y la muerte, pero también este diálogo andino entre, precisamente, cómo nosotros concebimos la muerte desde nuestras miradas ontológicas, ¿no? Por ello, las ñatitas representan aquí, como pueden ver en las imágenes, gran parte de las iconografías de la fuerza y del elemento principal que se va a ver representado pues en todos los murales que aparecen. No en todos, pero en gran parte de los murales, ¿no? Estas ñatitas, además, tienen la característica de no estar simplemente representadas como cráneos, sino como cráneos con agencia, con vida, con intervención. Muchos de ellos relacionados con la figura femenina o muchos de ellos también relacionados con elementos ornamentales, vegetales, ¿no? Que es una cosa bastante interesante porque se establece una conexión que he conversado con los autores entre este diálogo entre la vida y la muerte y cómo desde la concepción andina la muerte no es el final de la vida, sino una continuidad, ¿no? Así que eso se trata de establecer un poco, no solamente en las ñatitas, sino también en la representación de las tantahuahuas, ¿no? Que como pueden verlas también se encuentran representadas con una actitud de movimiento, con una actitud como un poco todavía entrelazada con la vida. Y esto es bastante interesante porque nos hace recuerdo a este mismo principio de que pues la muerte no es el final del camino. La mayor parte de las identidades que se van a encontrar también están vinculadas con temas religiosos, están vinculadas con temas algo culturales y también con algunos otros florales que son partes importantes, ¿no? Hacen referencia muchas veces a la memoria, a la devoción, a la identidad ritual y sobre todo a la legitimización cultural que se esparce en estos espacios. En un recuento un poco rápido que quiero compartir con ustedes de los elementos centrales que se presentan, la mujer y los símbolos u objetos simbólicos son los que más destacan. Cuando hablo sobre símbolo u objeto simbólico, aquí nos estamos refiriendo justamente a estos elementos como las ñatitas o como las tantahuahuas, que son elementos que forman parte esencial de estas fiestas que son representadas, ¿no? Y tenemos también la figura del hombre, que ya la vamos a analizar un poco después, y como elementos secundarios de acompañamiento, el que más destaca es el vegetal. Entonces, existe una relación que la habíamos ido hablando durante la investigación con los artistas, pero también con las personas que visitan el lugar, que hacen una conexión inmediata entre esta conexión que tenemos, digamos, de manera inherente nosotros los seres humanos, ¿no? Pero con la relación con los vegetales y con los animales, sobre todo en este sentido de que nosotros vamos a ir a alimentar, una vez que nuestros cuerpos se descompongan, estos espacios para dar vida y, bueno, este concepto de la crianza mutua que se ha ido trabajando en el MUSEF desde hace ya varios años que lo venimos trabajando. Lo digo venimos porque he formado parte del museo en algún momento y me gusta pensar que te encuentras con estos diálogos con las personas que conversas, de cómo la muerte está íntimamente relacionada también con la naturaleza y con este alimentarse continuamente. Entonces, entre las representaciones de las mujeres, algo también interesante es cómo se representa a la chola. En la mayor parte de los casos, un 47% de las mujeres representadas son representadas con características de la chola, con características de mujer geneca, es decir, que no tienen como que no tienen algún distintivo específico que las vinculen o con indígenas o con las cholas, y bueno, las mujeres indígenas, ¿no? Es interesante también que han habido algunas representaciones murales como esta que pueden ver acá, que no solamente es andina, sino también ya del cruce un poco con Beni, con los yacarés y con estos guardianes de la naturaleza, que hablan también sobre cuando se transportan las almas hacia otros espacios, ¿no? Y bueno, ahí tienen también algunas cholitas dialogando con ñatitas o transformadas en ñatitas dentro de las representaciones. En cuanto a los hombres, lo que es muy interesante es que sobre todo su representación está más apegada a lo terrenal. En la mujer vemos
tenemos una representación que se vincula mucho con esa liminal, ¿no? Es como que la mujer dialoga mucho con el más allá. Y a la chola se la utiliza también en ese sentido, hablábamos con los artistas, porque ellos consideran que la chola es este personaje que hace la conexión entre lo rural y lo urbano, y en este caso también ayuda a conectar digamos, lo muerto con lo vivo o lo de aquí con lo de allá, ¿no? Entonces, la utilización de la chola es un poco esa transpolarización a los murales, tratando de hablar un poco sobre este tema. El caso del hombre es distinto, porque lo sitúan sobre todo con temas mucho más mundanos, mucho más terrenales. El hombre se lo articula más, por ejemplo, como ancianos o indígenas también, pero ya con más interacción con música o con algunas actividades o incluso con actividades mucho más urbanas, si vale el término. Y bueno, dentro de lo que hablábamos, que es la representación de objetos simbólicos, los que destacan son aquellos que están vinculados con la cosmovisión andina, dentro de ellos las ñatitas, como se los había mencionado, y los elementos vinculados a lo que son las mesas de ofrendas, lo que decíamos, flores, retratos, pero sobre todo también el tema de las tantahuahuas, ¿no? Y bueno, hablamos también un poco de cuerpos simbólicos, cuando se representan corazones, manos u otras partes de los cuerpos, pero con una fuerza simbólica bastante significativa. Ya para ir cerrando un poco las conclusiones, quiero también mencionarles que esto es parte de la investigación que les decía, solamente es un análisis de un sectorcito de toda la investigación, ¿no? La tesis comprende el análisis de todos los macrodistritos de la ciudad de La Paz, y en este caso solamente nos hemos hecho un foco, digamos, en lo que es el cementerio como tal. No obstante, existe mucho que hablar sobre cómo los murales van captando las imágenes o van captando las esencias de los barrios y van aportando o no a procesos de gentrificación, turistificación, el art washing, que es hoy en día se utiliza bastante, que es la limpieza de la imagen en base al arte, ¿no? De la imagen de un barrio. Un dato más interesante antes de cerrar es que el cementerio general se encuentra en la zona de Max Paredes, que hoy en día tiene uno de los índices más altos de pobreza, pero no por ello el índice más alto de delincuencia. Entonces, eso es algo también que me parece muy interesante de analizar, porque muchas veces se liga el arte urbano con estos temas, ¿no?, de delincuencia, y no obstante, en este caso no sucede de esa manera. Ya yendo para las conclusiones, hablando del muro como un espacio de comunicación popular, son evidentemente espacios donde se sitúan todas estas ritualidades y todos estos saberes que nos hacen repensar un poco nuestra conexión entre la vida y la muerte, entre la relación con la naturaleza, y cómo la cosmovisión andina, ¿no?, nos habla un poco sobre que esto no es el fin, sino que hay una continuidad y por lo tanto tenemos que tener ciertos respetos a los elementos. Se usa evidentemente desde esta mirada de la folcomunicación que les hablaba como canales de códigos visuales que median entre lo urbano, lo rural, lo católico, lo ancestral, hablando un poco sobre esta sincretismo, simbiosis de las cuales a veces también nosotros hablamos, ¿no? Existe, evidentemente, una tensión y una limitación institucional, puesto que este evento está de alguna manera mediado también por el cementerio general o por la administración. De hecho, es muy curioso que al iniciar la investigación y al iniciar el tema de los murales, no se hacían ñatitas. Y eso es un dato que me proporcionó Milton Eizaguirre, que ha investigado mucho sobre las ñatitas. Al principio no existían ñatitas retratadas en los murales, luego hubo como un boom de ñatitas, y en los últimos años la administración dio un giro. Hay varias versiones. Una dice que la administración pidió que se retraten más elementos culturales relacionados con la vida y la muerte, y los artistas lo hablan más como un tipo de censura. De hecho, hay 1 o 2 murales donde las ñatitas han sido censuradas, ¿no?, como parte de este proceso. La libertad creativa, por lo tanto, está mediada, ¿no? Hay una especie de filtro que de todas maneras hace que el valor quede un poco en entredicho. No obstante, al mismo tiempo, los murales se conservan y existe una política institucional de seguir fomentando este tipo de arte. Lo que les hablaba de doble valor liminal, la comunidad y la institución, ¿no? Los murales transmiten afectos y memorias populares, pero también responden a políticas públicas. Producen imágenes amables, ¿no? Aquí en todos los murales no hay efectos de lucha, no hay algo confrontativo, casi todo el mensaje que se trata de hacer es
es muy apacible, y bueno, eso también responde al hecho de que siendo este un camposanto, se supone que lo primordial es que dé tranquilidad a los visitantes y no les provoque más ansiedad, ¿no? Pero no existe una resistencia o política explícita que se muestren estos murales, ¿no? Y por último, el tema de la vida y la muerte, ¿no? Expresan la muerte como continuidad y resignificación, lo cual también es parte del mensaje de aliento hacia las familias que se acercan. La mujer, como les decía, es una mediadora, guardiana, es una figura ahí que está entre aquí y allá, y el hombre está mucho más vinculado a lo terrenal, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que les traía hoy para compartir. No he compartido la bibliografía porque, como les decía, el estudio es mucho más extenso y si desean profundizar en algún tema de este o cualquier otro, con mucho gusto estoy aquí dispuesta para seguir conversando. Muchas gracias. Muchas gracias, Vane. Nuevamente tenemos 5 minutitos para conversar un poquito sobre el tema. Ahí tenemos una pregunta, por favor. ¿A mí? Sí, sí, por favor. Ya, buenas tardes, felicidades Vanessa. Bueno, tengo muchas preguntas y no sé qué pregunta hacerte de verdad. Pero lo primero que se me viene a la memoria es el hecho de felicitarte por emplear el concepto de símbolo, ¿no? No sé si tú sabes, pero este concepto tiene problemas con el otro concepto que también has empleado, que es el de ontología, ¿no? Hay un enfrentamiento entre ambos, ¿no? Realmente insustancial. A ver, 2 preguntas. Dijiste construyen memoria, ¿no? Y luego dijiste legitimación cultural, ¿no? Yo puedo leerlo también como legitimación identitaria o identificación de la memoria, ¿no? Entonces creo que hay una diferencia entre legitimación de la memoria y construyen memoria, ¿no? Sino hay una especie de continuidad, ¿no? Y otro aspecto que también me llamó la atención, es cierto que tiene el mayor índice de pobreza, pero también un alto índice de riqueza, ¿no? Entonces, o sea, no sé cómo han medido la pobreza y no sé cómo han medido la riqueza, porque solamente como añadir, disculpen que quite tiempo, yo he tenido un docente en maestría que decía que si ellos deciden hacerse su propio banco, el sistema bancario fracasa, ¿no? Eso ya es una cuestión. Gracias. Muchas gracias, Pepi. No, muchas gracias. Realmente el tema de lo que me dices de construir memoria o si se legitimiza la memoria y tal, creo que depende un poco del contexto y tal vez lo he empleado mal en esta exposición, hablando específicamente del cementerio, porque existen otros espacios de los que yo he revisado en los que realmente el mural ayuda a construir memoria, ¿no? Porque se construye a partir de los relatos que se van, digamos, los artistas o la misma comunidad van rescatando de sus días, de lo que ha habido en el barrio o de lo que ellos quieren que se plasme, entonces van construyendo la memoria que quieren que se quede plasmada en sus muros, ¿no? En este caso específico, sí, posiblemente el término construyen memoria no es adecuado, puesto que está vinculado con muchos otros términos. Y evidentemente, como tú lo dices, signo y ontología muchas veces choca ya cuando empezamos a hablar mucho más fino, ¿no? Así que sí, algo que voy a tomar muy en cuenta para hacer los análisis y me parece muy interesante. Y muchas gracias por tu aporte. En cuanto a lo que mencionas sobre Max Paredes y sobre que tienen un índice de pobreza muy alto, pero también de riqueza, creo que eso también influye mucho en cómo se ha medido, ¿no? Porque en el momento que se hizo esta medición, lo que se tomó en cuenta fueron factores como, por ejemplo, educación o las casas, y también el distrito, Max Paredes como tal, el macrodistrito, tiene
es muy amplio. Entonces, el distrito 8, que es lo que yo me he concentrado, que es pues esta parte, digamos, más conocida, sí es una zona que tiene mucho comercio, por lo tanto tiene muchísimo dinero, pero las zonas más alejadas son zonas que muchas veces no tienen, pues no tienen ni siquiera electricidad, no hay cómo llegar. Incluso para llegar a Chuayuma, que es otro de los puntos de hiperconcentración de murales, es difícil, ¿no? Si bien se lo ha tratado de trabajar como un punto de turistificación, ha quedado siendo la turistificación de la pobreza, porque hasta llegar ahí es complicado, cuando tú vas está vacío, no hay ni siquiera donde te atiendan. Entonces creo que también responde un poco no solo a este sector, que es, digamos, a este distrito, sino al macrodistrito en total, la calificación de pobreza, ¿no? Y bueno, creo que con eso te respondo, pero si quieres charlamos después. Muchas gracias más bien por tu interés. A ti. Muchas gracias. Teníamos una pregunta más. Ahí. También voy a intentar ser sintético. Me llama la atención que coincidimos en cierta manera con Pepe, pero por otra vía. Primero, por lo último, para dar conexión, si has hablado de delincuencia en relación ¿no? al arte mural, pero creo que ahí hay que diferenciar mucho, ¿no? Porque el arte mural, donde los grafitis, etcétera, a eso suelen relacionarlo con delincuencia. En cambio, este espacio es totalmente controlado, ¿no? Por el municipio y hay cierto tipo de relaciones con los artistas, por eso los has podido identificar directamente. Entonces, eso también da a entender por qué ese control que son más suaves, digamos, no pueden mostrar otro tipo de aspectos de este tipo de arte, ¿no? Por un lado. Y el otro también me ha causado un poquito de inconsonancia, digamos, hablar de ontología y toda la lectura que has hecho y hablar de folk comunicación, considerando que el folk no ha sido muy debatido y cuestionado también por las ciencias sociales y demás, por donde parte. Entonces, ¿cómo lo has estado manejando de manera crítica, digamos así, este concepto de folk comunicación? Y también el otro solamente como comentario, nada más. Gracias, Richie. No, muchísimas gracias y muchas gracias por la pregunta. Voy a empezar por la última, por el tema de folk comunicación, porque es muy interesante lo que preguntas. La folk comunicación, como les decía, es una línea de investigación en comunicación que surge en Brasil y el término folk es muy conflictivo cuando lo planteas porque el autor inicial y Márquez de Melo que lo expande, no usan folk como nosotros usaríamos el folclore, sino lo usan dentro de lo que ellos entienden como las comunidades marginalizadas o periurbanas. También entienden a lo que es, o sea, pueden entender a lo que es pueblos indígenas, pero también a comunidades LGBTs o otras, o sea, hablan contra lo que sería lo contrahegemónico, no lo hegemónico. Entonces, no es la misma concepción, no es folk, no están concibiéndolo como el folclore, sino lo están concibiendo como el pueblo marginalizado de alguna manera y de los conceptos que se manejan ahí, que luego se apropia, digamos, la hegemonía. Entonces, es como otro tipo de concepción de ver, digamos, de estos estudios. No está tan vinculado con los estudios del folclore, que nosotros sí los trabajamos y son muy conflictivos, sino como otro tipo de acercamiento hacia esa captación. No sé, por decir, los periódicos de a la cita, que eran como en algún momento fueron pasquines o surgieron como esta idea de rebelarse y con el tiempo se han vuelto como algo que producen ya los periódicos hegemónicos y sacan con el discurso que ellos quieren. Digamos, eso es una cosa. O esto mismo, ¿no? Como el tema de las ñatitas o de otras cosas que en algún momento podría haber sido muy marginalizado, haber estado muy en las periferias, pero hoy en día es parte de la hegemonía que se maneja en los discursos y se ve como, ay, muy bien, muy chévere, todo está, ya lo hemos apropiado. Entonces, eso es lo que maneja la folk comunicación, como ese tipo de apropiaciones que se hacen de los marginalizados. Entonces, creo que eso está bueno aclararlo porque es un poco distinto de todas las otras concepciones, o bueno, trata de ser un poco distinto de las concepciones. Y en cuanto a lo que mencionas sobre el arte y la delincuencia, sí, precisamente lo mismo, creo que el error que tengo es que me he centralizado en el cementerio y como la investigación va más allá, muchos murales no están dentro de espacios. De hecho, el cementerio general es el cementerio general y también lo que viene a ser el Parque Madre Tierra son de los pocos espacios como vigilados y un poco, digamos, institucionalmente protegidos con vallas físicas que de alguna manera resguardan, pero la mayor parte de los murales están en las calles, ¿no?
Y muchas veces a mí me pasaba que yo les preguntaba a los muralistas, ¿cómo hacen para que no te rayes? ¿No? O sea, para que no venga uno y te intervenga tu mural y te ponga no me gusta o tal. Y me decían que nosotros nos conocemos entre nosotros. Nosotros no solamente somos muralistas, también somos grafiteros, también somos personas que hacemos este tipo de arte. Entonces, hay una especie de código interno que manejamos entre nosotros, donde queremos dejar, o sea, donde respetamos unos a los otros nuestros trabajos y tenemos nuestros espacios para también manifestarnos, que no es sobre el espacio de nuestro colega, ¿no? Entonces, a veces también creo que hay una tendencia a decir como, no, esto es graffiti y esto es muralismo, cuando en realidad los artistas están muy, muy vinculados y muchas de las técnicas que hoy en día se usa del muralismo están estrechamente vinculadas con técnicas que salen del street art y del graffiti, ¿no? Las letras, el spray, los stencils y todo lo que se utiliza va más allá del mural clásico que hemos conocido con Alandi, con Solón, que parece que es así uno muy puro y muy correcto. Hoy en día ya la frontera se ha cruzado completamente, entonces cuando hablamos también de este tema que les decía yo, se vincula con la delincuencia, creo que es bastante apropiado hacer mención porque muchas de los artistas y muchas de las personas todavía no hemos hecho esta conexión, entonces pensamos todavía que el que hace el graffiti, el que hace graffiti es delincuente, pero el que hace mural es un artista y en realidad pueden ser la misma persona que están trabajando en distintos momentos de su vida y con distintas pues con distintas posibilidades de expresión, ¿no? Eso. Espero haberte respondido. Bueno, muchas gracias. Si no hay otra pregunta, una última, por favor, muy, muy, muy puntual y la respuesta puntual también. Muy bien. ¿Qué tal, Vani? Qué bien, qué buen trabajo. Gracias. Y habiendo entendido el concepto, o sea, lo que delimita la folk comunicación, ¿cómo vas a superar ese muro que te topas con un espacio que no es contrahegemónico, con un espacio que no está demostrando netamente identidad porque hay un Estado o un aparato estatal que está censurando, está poniendo los límites? ¿Cómo rompes esa barrera de lo que lo folk, desde lo que nos muestras, para entender realmente esa identidad o eso contrahegemónico que tienen estos murales? Capaz de los otros son así, ¿no? Porque son más abiertos, pero este sí, por lo menos para mí, no es un lugar contrahegemónico como tal, ¿no? Sí. Gracias, Alba. Sí, o sea, yo creo que parte de las investigaciones siempre parten de una premisa y de una hipótesis, ¿no? Yo cuando empecé a hacer la investigación, precisamente pensaba que los murales eran contrahegemónicos. Yo tenía la seguridad y dije, son comunicación marginalizada y se han apropiado. Y me he dado de choque contra la pared. Resulta que el 80% o 90% de los murales están mediados por la institución. Entonces, no lo son. Entonces, dentro del estudio, lo que más bien surge es un poco ver cómo se está, digamos, instrumentalizando estos murales dentro de la ciudad, en qué sentido, ¿no? Hay muchas veces que se está, como la turistificación que les decía yo, la gentrificación, en muchos casos también con este art washing, ¿no? Que es como esta zona es fea, le pondremos murales y se va a volver bonita o lo vamos a volver con más valor económico. Entonces, claro, si yo viene partido desde la folk comunicación pensando que podría encontrar un nicho interesante contrahegemónico ahí, me he dado cuenta que el discurso es otro, ¿no? Entonces los canales de análisis van por otro lado y como les digo, en este momento están yendo por esos caminos más, ¿no? Por problematizar, ya, ok, son hegemónicos, pero ¿cómo lo estamos utilizando? ¿Cómo lo está utilizando entonces el gobierno? Eso. Muchísimas gracias. Vamos a despedir con un nuevo aplauso, por favor, a Vanessa. Y vamos a abrir el espacio de la pausita, una pausa café para estirar un poquito. También invitamos a las personas que nos siguen en redes sociales que vayan por una tacita de café, un tecito, agüita y volvemos en breve. Muchas gracias.